Pregunta número 1. ¿Por qué es importante el control de constitucionalidad? Bueno, el poder de control de constitucionalidad es muy importante ya que es un acto de poder que controla el poder emanante de la Constitución, ya que no se puede concebir una Constitución sin mecanismos de control. Y este mecanismo específicamente hace que cualquier ley que vaya contra los principios constitucionales sea anulada considerándole de calidad inconstitucionalidad. Pregunta número 2. ¿Cuál es el aporte de Edward Cook, Hans Kelsen y John Marshall para el derecho procesal constitucional? Bueno, en el aporte de Edward Cook es del año 1610, en la cual se pronunció una sentencia en la que, según sus argumentos, se preferían las normas del common law ante las leyes ordinarias. Bueno, este perjudicado fue un médico quien fue condenado a cárcel por el Colegio de Medicina sin haber sido investigado previamente. Y además no se le permitió solicitar a la segunda instancia, en la cual tuvo que recurrir finalmente al juez en cuestión. Bueno, el segundo es de Hans Kelsen, el cual se encargó de impulsar el desarrollo del sistema de control concentrado a través de un tribunal de distintos poderes del Estado, y se encargaría de la propia defensa de los principios constitucionales. Y por último, pero no menos importante, sería John Marshall, el cual se aprecia más en el caso de Marbury versus Madison, en el cual se inició un proceso judicial en lo que se dirigieron a la Corte Suprema, en este momento el cual fue dirigida por el juez Marshall. Y se argumentó de que la Corte Suprema no debía conocer este caso en única instancia, ya que primero se debía recurrir a la doble instancia, y eso en esta argumentación uno de los importantes aportes sobre el control constitucional aplicables en el derecho procesal constitucional. El control de legalidad es la comprobación que se le va a hacer a todas las operaciones financieras, administrativas y económicas o de alguna otra índole de una entidad para establecer que se hayan resueltos bajo la normativa de las cuales son aplicables. Pasando al control de constitucionalidad, este es un mecanismo jurídico por el cual, para el cumplimiento de las normas constitucionales, se va a poder realizar un procedimiento de revisión de las normas ordinarias. ¿Para qué? Para poder garantizar con este control la primacía de la Constitución. Entre ellos van a estar los órganos de poder público, los gobernados y los gobernantes. Pasando al control de convencionalidad, este control es muy importante porque le va a permitir a los jueces poder verificar la no incompatibilidad de la normativa del derecho interno con los tratados internacionales. Entre ellos van a actuar los jueces de la República y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de los dos controles, el difuso y el concentrado. Y para terminar, el control político vendría a ser una institución la cual nos va a poder explicar y comprobar la democratización del poder, cuyas funciones van a estar racionalmente distribuidas en un Estado constitucional, el cual ya sabemos están conformados por el Parlamento, el pueblo y el gobierno. Bueno, aquí tenemos la pregunta número 5, en la que te dice en qué consiste el control jurisdiccional de constitucionalidad. Bueno, aquí voy a pasar a explicarles la imagen que vemos aquí. Vemos, bueno, se ve el cuerpo de una abogada con la balanza de la justicia y la Constitución. Es más que todo el concepto de lo que vendría a ser el control jurisdiccional de constitucionalidad. Ahora sí pasaremos a explicarles qué es lo que quiere decir o qué es lo que venimos a decir con esta imagen y a lo que se refiere. Bueno, este es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes se contradicen a la Constitución, por el fondo o por la forma, constituyendo una herramienta esencial, fundamental del control de los poderes políticos. Este es un procedimiento jurídico mediante el cual se procura asegurar y garantizar el cumplimiento de las normas. Dicho esto, les voy a dejar una frase del señor Karl Lowenstein, que en su libro Teoría de la Constitución hace mención. Él dice: limitar al poder político quiere decir limitar a los detenedores del poder. Esto es el núcleo de lo que en la historia antigua y moderna de la política aparece como el constitucionalismo. Bueno, ahora sí pasaremos a explicar la pregunta número 6, en la cual te dice cuál es la diferencia entre el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad.
pasaremos a explicar la imagen que tenemos por aquí abajo. Acá podemos observar un juez y el Tribunal Constitucional. Bueno, la imagen del juez representa lo que vendría a ser el control difuso y el Tribunal Constitucional el control concentrado. Tenemos un cuadrito en el que hemos explicado algunas diferencias puntuales para poder entender un poquito más. El control difuso lo realizan entre 2 o más órganos, mientras que el control concentrado lo realiza un órgano especializado que vendría a ser el Tribunal Constitucional. En el control difuso se da en un caso concreto, mientras que el control concentrado se da en un caso abstracto. Control difuso es la inaplicación de la ley, mientras que en el control concentrado es la expulsión de dicha ley. Después de haberles mostrado la imagen, vamos a explicar un poco más sobre lo que vendría a ser el control difuso y el control concentrado, cuáles son las diferencias, hablar un poco más del tema. Bueno, el control difuso se da por cualquier operador de derecho. En caso de un conflicto entre una norma de mayor jerarquía y una de menor jerarquía, cuando existe un conflicto entre ambas normas, se genera en que se toma el rango de la de mayor jerarquía para resolver un caso en concreto, mientras que en el control concentrado se encarga de crear órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. Bueno, por su origen, el control difuso viene de un sistema americano, mientras que el control concentrado viene de un sistema austriaco o europeo. Dicho esto, específicamente en el Perú nosotros tenemos un sistema mixto, que vendría a ser el sistema concentrado y el sistema difuso, fusionados que vendrían a ejercer el sistema mixto que tenemos acá en Perú. Muchas gracias. Pregunta número 7. ¿Por qué es importante la jurisdicción constitucional? Bueno, la jurisdicción constitucional tiene la facultad de poder resolver los problemas con relación jerárquica que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico ante los casos de vulneración de los derechos de las personas. A su vez, la jurisdicción constitucional obtiene sentido plenario del Estado constitucional, que tiene como objetivo velar y verificar la seguridad jurídica entre gobernantes y gobernados. También consideramos importante la jurisdicción constitucional, ya que tiene como objetivo velar y verificar la seguridad jurídica. Pregunta número 8. ¿Qué relación existe entre el orden constitucional, jurisdicción constitucional, control constitucional y el derecho procesal constitucional? Empezaremos por el punto 1, que es el orden constitucional. El orden constitucional es el conjunto de normas establecidas en un documento escrito, actualmente considerado la norma suprema de un Estado, que sería la Constitución. Esto evitará que el poder sea absoluto. El segundo punto es el control constitucional. El control constitucional vienen a ser los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación. Existen dos tipos de control, que es el control concentrado y el control difuso. El tercer punto es la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es ejercer la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución política, en este caso del Perú. Y el otro punto es el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales, las cuales permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución. Los procesos son el habeas corpus, habeas data, amparo y cumplimiento. Sabiendo ya la definición de cada uno de los 4 puntos, podemos concluir que la relación radica en la protección de la Constitución y a la vez en el debido proceso en la aplicación de la ley, para así poder evitar que el poder sea absoluto o vulnerado. Pregunta número 9. ¿Considera que en la actualidad nuestra Constitución es eficaz? Bueno, nuestra Constitución está desfasada. Tiene casi 30 años de antigüedad y en la actualidad no es tan eficaz que digamos.
ya que debería modificarse algunas cosas, como por ejemplo regular la vacancia presidencial